La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. Hola, soy Fernando Bayo y estás escuchando Código de Barras, un podcast de consumo y mucho más. En la cadena SER, Código de Barras, con Fernando Bayo. 1 de cada 4 adultos en nuestro país desconoce cuáles son los pasos básicos para solicitar una hipoteca, pero ¿sabría usted explicar en qué consiste el Euribor o cómo se calcula el tipo de interés nominal? Hoy ponemos el foco en la educación financiera, una asignatura en la que los españoles seguimos suspendiendo, a pesar de que poco a poco se hacen esfuerzos para mejorarla desde la infancia. También nos vamos a acercar a un café en el que los teléfonos móviles permanecen guardados y en silencio. Es el Offline Club de Barcelona que busca que sus clientes mejoren su experiencia centrándose en disfrutar del momento sin distracciones, compartiendo una buena conversación, pero solamente cara a cara. Y también vamos a resolver, por supuesto, las dudas de algunos de los oyentes, pero antes hablamos de cirugía estética. En España, cada día se llevan a cabo unas 550 intervenciones de cirugía estética. Son más de 200.000 al año, un volumen que no ha dejado de crecer en la última década. Y es que 4 de cada 10 españoles, y sobre todo españolas, reconoce que se ha hecho algún retoque. Y los centros de estética proliferan en nuestras ciudades hasta un punto en el que es habitual cruzarse con anuncios como el que esta primavera promocionaba en pleno centro de Madrid aumentos de pecho por unos 2.800 euros. Mariola Lourido, jefa de la sección de Sociedad de la cadena SER, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal, Bayo? Mariola, hablamos de cirugía estética, es decir, la que modifica los rasgos físicos por voluntad del paciente, y también de cirugía plástica y reparadora, la que corrige patologías previas, porque hace unos días, el pasado 29 de septiembre, entró en vigor un importante cambio legislativo en esta materia. Hablamos de la Ley Sara. ¿A qué se debe ese nombre y qué implica esta reforma? Bueno, la Ley Sara marca un antes y un después, ¿no?, en este control y regulación del campo de la cirugía estética. La ley lleva el nombre de Sara Gómez, una mujer de 39 años que falleció en 2022 tras someterse a una liposucción en una clínica privada de Cartagena, una clínica que no tenía las garantías suficientes. Murió a causa de complicaciones gravísimas. Después, además de varios días en coma, tenía perforaciones en 30 órganos. En su día se habló de lesiones más propias de una reyerta, así que imaginamos cómo quedó Sara. La operación la operó un cirujano cardiovascular en un quirófano alquilado, un cirujano que se publicitaba además como un gran especialista y nada más lejos de la realidad. No tenía título, ni formación, ni experiencia en intervenciones de este tipo. Tenía un máster y punto, y contactaba además con las pacientes a través de redes sociales. Fue un caso, Bayo, que conmocionó a todo el país y sacó a flote lo que estaba ocurriendo: el enorme intrusismo profesional, laboral, porque cualquier médico sin ningún tipo de conocimiento en estética te podía operar. La Ley Sara es la pertinaz lucha que emprendió su familia para acabar con esta jungla, ¿no?, con este intrusismo del cirujano cosmético que no lo es, y evitar más tragedias. Han conseguido que solo los médicos especializados y cualificados en cirugía plástica, estética y reparadora puedan realizar las operaciones. Rubén Gómez es el hermano de Sara. De momento se va a poner un cerco enorme y se va a limitar muchísimo en pos del control, de la seguridad y de la transparencia. Esta ley pone en primer lugar la vida, la seguridad de las personas y su salud, y no tanto el dinero y el ego que muchos médicos pretendían. Es cierto que ahora se tiene que activar y aplicar los mecanismos para que esta ley se cumpla, y nosotros vamos a estar al tanto y pendientes de ello. Sí, van a estar muy vigilantes. La familia va a hacer un seguimiento durante 100 días, nos dicen, para que clínicas, centros, profesionales se pongan al día y se adapten a la ley
y si no lo hacen los van a denunciar. Van a poner sus nombres en las redes sociales para que la opinión pública sepa quién cumple y quién no cumple la nueva norma. Pero Mariola, para que me quede claro, un cirujano que no tiene especialidad en cirugía plástica, ni reparadora, ni estética, puede llevar a cabo ese tipo de operaciones. No sé si esto es algo normal en Europa, si esto era así hasta ahora en España. Claro, es que parece algo increíble, ¿no? ¿Verdad? Sí. Que no se exigiera esa cualificación, esa especialización, pero es que era así. Se calcula que hasta 9 de cada 10 médicos que practicaban hasta ahora cirugías estéticas no tenían esa especialidad oficial de cirugía plástica. Y es que seguía vigente una ley de 1956 que permitía que todos los licenciados en medicina y cirugía pues pudiesen operar de cualquier cosa. Es decir, tú acababas el MIR y ya estaba, ya podías operar, y en este campo también. Y este intrusismo y esta falta de preparación, pues ¿qué ha provocado? Pues muchísimas negligencias. El caso de Sara es el más dramático, es uno de los más dramáticos, pero hay muchísimos que no conocemos, que no llegan a los medios de comunicación. Y el problema es que no tenemos una estadística oficial, ¿no?, sobre los errores en este campo de la cirugía. Cuando ocurrió el caso de Sara, la Asociación de Defensor del Paciente habló de que habían recibido ese año, en 2022, unos 300 casos, que era un 15% más que el año anterior. Es decir, que a lo mejor el caso de Sara sirvió también para denunciar, pero la asociación, que está actualizando su nuevo informe, nos dice que esta cifra es solo la punta del iceberg, porque muchas víctimas no denuncian, o bien por miedo, vergüenza, porque quedan tan mal que caen en una profunda depresión, o porque sencillamente no tienen dinero para meterse en un conflicto judicial. Mira lo que nos dice Carmen Flores, que es su presidenta. No denuncian porque el dinero que le habían presupuestado es pedido a un banco o desde luego ahorrado para hacerse la cirugía. Después, desgraciadamente, no tienen para denunciar y no denuncian. Otras porque creen que no van a conseguir nada y que por tanto ¿para qué van a denunciar? Y otras porque la depresión es tan enorme, como nos ha pasado con algunos casos, que nos llaman, se desahogan, hablan con nosotros muchísimo tiempo y se han operado en clínicas o en pisos, en habitaciones. Nos contaba que uno de los últimos casos que habían atendido era el de una chica que estaba destrozada, completamente destrozada, después de someterse a una cirugía de labios para aumentar los labios. Le quedaron unos bultos duros que incluso consultó a otros cirujanos para arreglarlo y que por lo visto parece que no tiene solución, así que es tremendo. Y otra cosa, Bayo, había muchos centros estéticos que se anunciaban en redes, en Instagram, por ejemplo, y no están homologados para realizar estas operaciones. Y luego están también las clínicas de cirugía plástica low cost, un poco lo que comentabas al principio, que lanzan promociones especiales en operaciones tan delicadas, tan exigentes, ¿no?, como estas ofertas baratas, sospechosamente baratas, que suelen proliferar efectivamente en primavera y verano, cuando se incrementa el interés y la demanda porque la gente está preocupada por su imagen personal. Mariola Lorido, muchísimas gracias. A ti, hasta luego. Tamara Cuesta, bienvenida a Código de Barras. Muchísimas gracias. Encantada de estar con vosotros. Y nosotros de tenerte hoy en el programa. Te estamos llamando porque hace unos 6 años, en 2018, te sometiste a una cirugía en la clínica Tecnom de Barcelona para corregir un problema funcional, un problema médico, para que lo entendamos, una rinitis alérgica, ¿verdad? Sí, eso es. Uh-huh. Yo llevaba sufriendo toda la vida, yo soy una persona alérgica, entonces toda la vida he sufrido rinitis y además se me acrecentaba un poco el problema porque también tenía el tabique nasal desviado. Ya. Y tu otorrina, por lo que tengo entendido, se ofreció no solamente a tratar de corregir ese problema de rinitis, sino a corregir el tabique nasal desviado. Es más, una cuestión estética, ¿no? Eso es. O sea, en principio yo la idea de buscar un otorrino era porque yo buscaba corregir esa parte funcional por la que yo no podía respirar bien. Y entonces ella en la consulta, una vez que ella me analiza y me ve, me dice que además, pues que ya que me someto a una cirugía en la que va a haber anestesia general y demás, pues que se podría corregir esa parte estética. Entonces eso fue, por eso yo accedí a operarme con una otorrina
la parte estética también. Eso te lo dice y te lo opera la misma persona, una otorrina que no sé si Eso tenía es. o no especialidad en cirugía plástica. Pues la verdad es que lo desconozco a día de hoy. Otorrina sí que sé que es seguro, pero la parte de lo que es cirujana estética, la verdad es que lo desconozco. Pero bueno, tal y como tengo el resultado, yo para mí que pues no tenía esa licencia, la verdad que lo desconozco. Cuéntanos, ¿cuál fue el resultado de esa cirugía? Bueno, pues yo una vez que salgo del posoperatorio, bueno, pues te puedes imaginar, la zona presenta está muy totalmente inflamado, se me pone la zona de los ojos y la parte de la nariz amoratada, y aparentemente al inicio, pues claro, con toda la inflamación, el resultado parece que es bueno. La sorpresa es cuando ya pasan 2-3 meses que esa inflamación empieza a bajar, cuando bueno, pues empiezo a ver que el tabique nasal se hunde, está totalmente hundido, aparte la punta también la tengo un poquito, la punta nasal también desviada. Y bueno, pues el desastre es terrible. Entonces, bueno, yo cuando acudo a la consulta, ella me dice que de inicio pues que es normal, porque la nariz, digamos que tarda en cicatrizar alrededor de 2 años. Entonces, pues bueno, yo como tampoco sé, no soy médico, no entiendo, pues yo confío en ella, pero bueno, a medida que van pasando los meses y los meses, veo que cada vez se hunde más, que el hundimiento del dorso es cada vez superior, y bueno, pues ella lo que hace es ofrecerme el volver a operarme. Entonces, claro, yo ante el desastre que me ha ocasionado, evidentemente pues busco otras alternativas, o sea, busco unas segundas opiniones antes de hacer nada con ella, porque si ya me ha hecho este desastre una vez, ¿quién me garantiza a mí que la segunda vez me va a dejar bien? Claro. Entonces, pues busco una segunda opinión y una tercera opinión, en este caso con cirujanos estéticos de renombre y conocidos. Y en ambos casos, bueno, pues echan las manos a la cabeza cuando me ven. Y evidentemente aquí es cuando me doy cuenta que realmente ha habido un desastre y que ha habido una negligencia médica totalmente, vamos, de renombre. Han pasado 6 años desde entonces. Sí. ¿A día de hoy tú has recuperado tu aspecto previo a la cirugía? No. Y la verdad es que no lo he hecho porque a pesar de afectarme psicológicamente bastante, como creo que es entendible, yo lo que quería era, evidentemente, yo a esta persona la demando, le he puesto una demanda judicial y entonces el juicio ha tardado un poquito en salir porque, bueno, todos sabemos que la parte judicial es un poquito lenta y yo lo que quería era acudir al juicio con el problema que yo tengo para que la jueza viese en primera persona pues el desastre que tengo en la cara, porque evidentemente no es lo mismo ver una fotografía que sí que relata un poco el resultado de la operación, pero yo creo que lo importante es que me viese en persona cómo estaba mi nariz. Entonces no he querido operarme hasta que saliese el juicio, que gracias a Dios ya en julio se celebró, y de momento pues estamos esperando el resultado de la sentencia. Pero digamos que no me he querido operar y a día de hoy sigo con el desastre estético en la cara. ¿Qué ha supuesto para ti esa cirugía y esa negligencia médica en términos psicológicos, en términos de empleo, en términos de vida cotidiana? Pues a ver, la verdad que ha sido un antes y un después, porque tengo 36 años, soy una persona joven, siempre, bueno, yo soy una persona súper extrovertida, siempre lo he sido, me encanta la gente, salir, bailar, disfrutar, y la verdad es que claro que afecta, o sea, es triste decirlo, pero siempre lo diré, y para mí, la época de la pandemia, yo he sido feliz. Porque en época de pandemia yo llevaba una mascarilla en la cara y yo podía salir a la calle y pasear sin problema, estar en el trabajo sin problema. Y con la mascarilla pues es que me ha dado la seguridad que me robó desde el momento del posoperatorio. Ahora mismo soy una persona mucho más introvertida, salgo poco, evidentemente estoy en terapia psicológica desde que pasó la pandemia, porque claro, una vez que ya nos quitan las mascarillas, es evidente que cuando tú hablas, el problema lo tengo en la cara. Entonces tú cuando hablas con una persona, encima yo que soy comercial, y trabajo con personas, trabajo de cara al público, las personas muchas veces, es evidente, cuando tú miras a los ojos a una persona al hablar, la mirada se desvía. Yo voy por la calle paseando y la gente me mira a la cara. O sea, no es, si fuese otro tipo de situación, otro tipo de parte del cuerpo, la dañada, que evidentemente todas son malas porque todas afectan a la parte psicológica de las personas, pero si no se ve, es diferente. Ahora bien, lo mío está en la cara. O sea, yo voy paseando por la calle y a mí me ve todo el mundo. Y a mí eso me provoca, me intimida, me provoca timidez, me provoca desilusión, desconfianza. Yo cada mañana me levanto por las mañanas, me miro al espejo y lo primero que veo es mi nariz. Y aunque no quiera verlo, está ahí. Y luego, digamos, también la parte funcional. O sea, yo me operé por un problema funcional de que no podía respirar y a día de hoy sigo sin poder respirar bien. Yo subo una escalera y me agoto. Yo tengo que parar
cada poco tiempo porque no puedo respirar bien, el aire no fluye, no pasa con fluidez porque el tabique nasal está totalmente hundido. Entonces es que es un desarrollo tanto físico, psicológico, emocional, funcional, que te afecta a tu vida a día, a tu día a día. ¿Te plantearías someterte a una nueva cirugía para tratar de corregir ese desastre que te han provocado una vez que haya pasado el juicio y que ya tengas una sentencia en firme? Es decir, ¿tú te planteas en algún momento tratar de reconstruir tu aspecto y sobre todo por una cuestión, como decías, de salud física y mental? Sí, por supuesto. O sea, de hecho estoy esperando un poco a que salga la sentencia porque, claro, evidentemente también económicamente supone muchísimo dinero. O sea, yo ahora mismo me tendría que someter no a una cirugía estética normal, yo tendría que someterme a una cirugía estética reparadora, que el incremento del coste es mayor porque tendrían que quitarme un trozo de costilla, implantármelo en la parte del tabique, o sea, que digamos que el posoperatorio sería muchísimo peor. Y me da muchísimo miedo el volver a operarme, porque volver a someterme primero al dolor, porque el posoperatorio fue terrible, fue muy duro. O sea, tienes la nariz totalmente cerrada, tienes que comer y respirar por la boca, las noches son horrorosas. Y aparte eso, aparte de volver otra vez a empezar de cero, a recordarlo todo. Pero sé que sería el inicio para mí de una vida nueva, de poder volver a recuperar mi seguridad, de poder volver a salir, pues sobre todo, aparte de la parte estética, que para mí es importantísima, sobre todo la parte funcional, como dices, el poder volver a respirar bien, el poder hacer deporte con normalidad. Entonces sí que me plantearía volver a someterme a otra cirugía, a pesar de todo lo que te cuento, por el hecho de poder volver a ser feliz. Tamara Cuesta, muchísimas gracias por haber dejado tu testimonio hoy en Código de Barras. De acuerdo, muchísimas gracias a vosotros. Un saludo. Y mucha suerte. Gracias. Casos como este de Tamara Cuesta ejemplifican el peligro que suponía hasta ahora para miles de pacientes ponerse en manos de médicos no especializados a la hora de someterse a una cirugía estética. Y es que no corresponde a los pacientes investigar el perfil de los doctores que les van a operar. No son ellos quienes deben auditar. Y aún así sucedía hasta ahora que muchos tenían que andar prestando especial atención a sus currículos. La doctora Isabel de Benito es la presidenta de la Sociedad Española de Cirugía Plástica, Reparadora y Estética. Doctora, ¿qué tal? Bienvenida al programa. Muchísimas gracias por hablar conmigo, muchas gracias. Este cambio legislativo, esta ley SARA, como se conoce, ¿es la solución al intrusismo en un sector como el de la cirugía plástica, estética y reparadora? No sabría decir si es la solución. Desde luego lo que sí que hace la llamada ley SARA, que obviamente no es una ley, pero bueno, creo que es bueno llamarlo así, ¿no? Por respeto hacia la familia y porque realmente a partir de la muerte de Sara fue cuando se le da un empuje a esta modificación legislativa. Pues bueno, yo creo que nos da un marco legal desde el que podemos seguir avanzando. Habrá que hacer cumplir la ley SARA, por supuesto, ¿no? Pero sí que supone un avance importante en el control del intrusismo en cirugía estética. ¿Por qué hemos tenido que esperar tantos años hasta ahora para evitar que una persona que no tiene una formación específica en cirugía plástica sí pueda llevar a cabo ese tipo de intervenciones? Pues es una pregunta que nosotros también nos hacemos, porque realmente la Sociedad Española de Cirugía Plástica, Reparadora y Estética, la SECPRE, lleva muchos años pidiendo estas modificaciones. De hecho, hace ya años que presentamos una propuesta no de ley que fue aprobado desarrollarla y es el germen de esta ley SARA, ¿no? Pero nosotros llevamos muchos años intentando legislar esta actividad que no puede hacerse sin una capacitación acorde, porque estamos hablando de personas, no estamos hablando de vender bolsos. ¿Ese tipo de capacitación en qué consiste? ¿Cómo se forma uno para ser cirujano plástico? Y no sé si todas las cirugías plásticas, estéticas y reparadoras son similares. Bueno, el cirujano plástico es un médico que después de aprobar la oposición MIR y coger su plaza de cirugía plástica va a pasar 5 años en un hospital de la Seguridad Social haciendo su residencia. Entonces, durante estos 5 años pues va a recibir pues las capacidades necesarias y las habilidades necesarias para poder ejercer su profesión entre lo que está la cirugía estética. Es importante saber que la única especialidad que tiene en su denominación la palabra estética es la cirugía plástica, y lo es porque también es la única especialidad que durante ese programa formativo tiene una formación específica en cirugía estética, formación que no solo se da
con las habilidades necesarias que coge el Sistema Nacional de Salud, como todos los residentes, sino que es que además los cirujanos plásticos tenemos rotaciones específicas en centros que están acreditados para hacer cirugía estética, y eso lo hacen todos los residentes de cirugía plástica, y es la única especialidad que tiene esa formación. Claro, doctora, pero entiendo que habrá especialidades dentro de la propia cirugía plástica. ¿O un cirujano plástico puede operar un busto como puede operar un tabique nasal o realzar un pómulo? Sí, realmente sí, porque la cirugía plástica no es una especialidad que se limite a un área anatómica. O sea, la cirugía plástica es una especialidad que abarca todo el organismo, lógicamente no en cuestiones internas como pueden ser órganos como un riñón, un cerebro, un corazón, pero la cirugía plástica abarca no un área anatómica concreta, en realidad puede abarcar desde la nariz hasta la cirugía del pie. Esto es la cirugía plástica, así es nuestra especialidad. Pero usted, como especialista en la materia, en su clínica, ¿opera cualquier tipo de paciente? Es decir, cualquier demanda que le llegue, tanto si es a lo mejor pongamos, realzar el busto, corregir un tabique nasal, ¿usted lo hace indiferentemente una que otra? ¿No requiere una especialidad particular cada parte del cuerpo? Naturalmente que los cirujanos plásticos cada vez tendemos más a especializarnos, y yo particularmente hay cosas de cirugía estética que no hago, pero no porque no esté habilitada para hacerlo, sino porque realmente la exigencia que nos hace el llegar a resultados con la excelencia que tenemos hoy hace que la mayoría de cirujanos plásticos nos limitemos a un tipo de cirugía. Concretamente yo, por ejemplo, pues soy más especialista en cirugía de mama, pero eso no quiere decir que no esté capacitada o habilitada para hacer, por ejemplo, una rinoplastia. Puedo hacerla y sé hacerla y podría hacerla. Otra cosa diferente es que cada vez nos exijamos que nuestro nivel de excelencia sea mayor y haya subespecialidades. Pero realmente, cuando un cirujano plástico acaba su especialidad, puede dedicarse a cualquiera de esos campos. Está habilitado y está capacitado para hacer cualquiera de esas cosas. Consultando con mis compañeras de la sección de sociedad, me decían, es que en algunos casos se ofrecen másteres o incluso cursillos online para especializarse en ciertas materias de la cirugía plástica. ¿No parece un poco liviana esa formación? No quiero decir trivial, pero sí liviana. Es decir, entiendo que una cirugía plástica es un asunto serio, como hemos escuchado en el caso de Tamara o como lo fue en el caso de Sara. Lo puedes decir perfectamente, es absolutamente trivial. Intentar en un fin de semana adquirir vía online conocimientos para hacer cirugía, pues es bastante, yo diría, naif pensar que eso va a suceder. Es verdad que los especialistas podemos hacer ciertos tipos de cursos que al final lo que suponen pues es ni más ni menos que avanzar en un pasito más, ¿no? Pero tenemos que tener ya la formación y la capacitación necesaria como para que un curso de 2-3 días nos aporte algo, ¿no? Desde luego, al que no la tiene es absurdo. Lo que le aporta es un título, un pseudo título que colgar en la pared del despacho y que confundir al paciente. Eso es lo que le aporta. Doctora De Benito, una última pregunta. Hasta ahora hemos estado hablando de intrusismo dentro del sector de la cirugía plástica, reparadora y estética por parte de médicos certificados, médicos con título, pero no hemos hablado de las clínicas clandestinas. ¿Ustedes tienen una cuantificación del impacto que supone, no solamente a nivel económico, sino a nivel de reputación en el sector, que exista gente que atienda a pacientes en pisos sin higienizar y con técnicas que desconocen y que practican de una forma absolutamente fraudulenta? Bueno, no tenemos datos concretos sobre esto. Sabemos que, por supuesto, es una actividad que sucede, desgraciadamente. El impacto es enorme porque es que no hace falta que sea digamos, muy extenso. Es que con que un solo paciente sufra un problema, una complicación, incluso pueda llegar a morir en una de estas cuestiones, ya eso es un impacto enorme dentro de una actividad que no debe existir, y las administraciones tienen que preocuparse por perseguir este tipo de actividad fraudulenta. Es decir, la seguridad del paciente para nosotros los cirujanos es lo más importante. Pensar en operar en un piso sin autorizaciones es una cosa para nosotros impensable. Pero, ¿y operar alquilando un quirófano y llevar a cabo una cirugía para la que una no está preparada, ¿no debería ser también una cuestión en la que poner mucho más el foco? ¿Médicos que hasta ahora han estado practicando este tipo de cirugías sin conocimiento? Absolutamente.
absolutamente. Es decir, los hospitales y las instituciones sanitarias que permiten pues ejercer este tipo de actividad a médicos que no tienen la cualificación necesaria son responsables de los problemas, de las complicaciones y de dejar que en sus propios centros se haga una actividad, bueno, pues que no es legal. A partir de ahora ya no es legal, además. Los hospitales son responsables de permitir que eso suceda dentro de sus instalaciones. Eso es así. ¿Cree usted que ha habido un cierto corporativismo en algunos casos para ocultar malas prácticas? Dentro de los cirujanos plásticos no sería común. No puedo decir que no exista en ningún caso, pero no es una cuestión común. Si habla de médicos en general, tampoco me parece que pueda existir un corporativismo entendido como tal, ¿no? Como todo un colectivo que va a ocultar una actividad. Ahora, casos pequeños de ocultación, incluso de prestar títulos, etcétera, sí pueden existir y de hecho han existido, sí. Doctora Isabel de Benito, presidenta de la Sociedad Española de Cirugía Plástica, Reparadora y Estética. Ha sido un placer tenerla hoy en el programa. Pues un placer para mí también haber estado con vosotros. Intentar aclarar un poco a la población pues bueno, todo esto que ha sucedido, que a veces está muy embrollado, que a veces no se entiende, pero que la conclusión final es, si quiere hacer cirugía estética, hágalo con alguien cualificado, porque es una actividad que conlleva ciertos riesgos y que puede tener complicaciones. Ese alguien cualificado, sin duda ninguna, es un especialista en cirugía plástica, reparadora y estética, y concretamente miembro de la Sociedad Española de Cirugía Plástica, Reparadora y Estética. Con eso tiene garantía de que al menos tiene un título y una cualificación necesaria para hacer esto. Doctora Isabel de Benito, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Según datos de la Sociedad Española de Medicina Estética, la edad media de acceso a este tipo de tratamientos ha pasado en los últimos años de los 35 a los 20 años. El aumento de pecho, el relleno de labios y las cejas, las liposucciones de glúteo y abdomen siguen siendo las intervenciones más demandadas, pero los expertos advierten de que cada vez más pacientes y cada vez más jóvenes solicitan retoques para parecerse a famosos y a influencers que ven en redes sociales. Y además, muchos recurren, como escuchábamos al comienzo, a créditos rápidos para conseguir el dinero necesario para operarse, sin tener en cuenta en muchos casos que probablemente van a tener que someterse a más retoques a lo largo de su vida para mantener el aspecto que buscan. Código de barras. En unos segundos abrimos nuestro consultorio. Si usted tiene cualquier duda o reclamo de consumo, envíenosla a códigodebarras@cadenaser.com o escríbanos un WhatsApp al teléfono del programa al 679 01 7014. It's a little too late. Yeah, it's a little too late. It's a little too late. Abrimos ya nuestro consultorio esta semana con Miguel Crespo, abogado de CECU, la Confederación de Consumidores y Usuarios. Miguel, ¿qué tal? Bienvenido de nuevo al programa. Todo bien, gracias. La primera consulta esta semana nos la ha enviado Vicente desde Valencia. Según nos cuenta, el mes pasado compró 2 aspiradores a través de redes sociales a la empresa Bloomshop 24H. Lo hizo por un importe de 49,99 euros, casi 50 euros, y acabó recibiendo esos 2 aspiradores, pero claro, el problema está en que las prestaciones no son las que le prometieron. El producto sigue y sigue anunciándose en Instagram todos los días. El teléfono nunca está operativo. Uno de los correos que se anuncia respondieron, pero sin dar ninguna solución. También ponen otros correos, pero no he probado. Claro, él ha probado con diferentes vías para reclamar o que le devuelvan el producto o al menos que le ofrezcan un producto que sí cumpla con las funciones que le habían prometido. No sé si en este caso estamos ante un claro caso de estafa o hay alguna forma de que nuestro oyente Vicente pueda solucionar esta situación.
Pues bueno, en un principio debo decir que no se puede calificar esta actuación como una estafa, sino digamos que es un conflicto civil, concretamente un incumplimiento contractual. Por ejemplo, la estafa sería si Vicente hubiera pagado y no se le hubiera enviado el producto, que sucede bastante en redes sociales. Pero si se le ha enviado Dicho un producto que no es el que le habían prometido, ¿no sería una estafa? No. Eso, digo, es un tecnicismo, digamos, jurídico, pero bueno, la estafa sería como una simulación para un engaño, no llegar a entregar el producto. En este caso es decir, oye, no son las características que se anunciaban, entonces tenemos que acudir a esta vía que ahora te voy a indicar. En este caso, al realizarse la compraventa a distancia, pues a través de Instagram, Vicente tiene el derecho del desistimiento, según el cual puede resolver el contrato y devolver el producto en 14 días si no es de su satisfacción. En este caso, pues porque no cumplía las características que le habían dicho, pero el derecho de desistimiento en cualquier caso no exige ningún razonamiento, sino que nos da esa posibilidad de, una vez que tenemos el producto en nuestra casa y lo probamos, podamos devolverlo en 14 días. Lo importante para el ejercicio de este derecho sí es dejar constancia de que la petición se ha hecho dentro de ese plazo de 14 días, porque siempre decimos por escrito que las palabras se las lleva el viento. En este caso, como él sí que ha remitido ese correo que dice que le han contestado, aunque no ha sido satisfactoriamente, él ya tiene la prueba de haber manifestado esa disconformidad. En este caso, si la empresa le sigue ignorando, lo más aconsejable sería que acudiera o a los servicios de consumo de su ayuntamiento o a una asociación de consumidores para que formalizaran una reclamación en su nombre, pudiendo en último término imponer incluso, aunque estamos hablando de una escasa cuantía, una demanda judicial, porque al ser inferior a 2.000 euros esa cantidad no tendría que pagar un abogado ni un procurador. La siguiente consulta nos la envía Carmen desde Jerez de la Frontera. Tengo pendiente de devolución el importe de un billete de AVE de hace 4 meses. Renfe me contesta en su servicio postventa que está aprobada, pero aún no me han hecho el ingreso. Se trata de un billete combinado Málaga-Córdoba en AVE y Córdoba-Jerez de la Frontera en Ávila. El tren llegó con más de 1 hora de retraso. ¿Cuál debería ser el siguiente paso que dé nuestra oyente Carmen en este caso? Pues a este respecto debemos indicar que Renfe recoge en su página web el compromiso de puntualidad, según el cual, si se produce pues, un determinado retraso, se debe compensar a los viajeros. En dicho apartado recoge un plazo durante el cual el cliente tiene que hacer la solicitud, que son 3 meses como máximo desde la realización del viaje, pero en cambio no contempla el plazo en el que ellos deben realizar la devolución. No obstante, entendemos que los 4 meses que ya lleva esperando Carmen son más que suficientes. En este caso, lo que le aconsejaría es acudir a la Junta Arbitral, que es un sistema gratuito en el que se emite un laudo que es de obligado cumplimiento para las partes. Podría informarse acerca de este trámite o bien a través también de una asociación de consumidores o en los servicios municipales, en este caso de consumo de Jerez de la Frontera. Una última consulta y además es bien curiosa. La envía Fátima desde Guadalajara. Tenía, y digo tenía porque ya no la tiene, una mascota, un gato. Antes de que falleciera, ella quiso guardar un recuerdo, una huella del gato impresa en un molde. Recibió ese molde una vez que su mascota había fallecido, pero claro, se dio cuenta de que no era su mascota. Solicitar nueva huella, imposible porque los incineran. Y esto pasó en mayo. Lo que pasa es que se ha ido retrasando mucho porque el veterinario iba a llamar al centro donde se le incineró y al final que si vacaciones, no vacaciones, y yo pedí la dirección y todo pues para llamarles a ellos. Entonces pues lo único que quiero, claro, lo que puedo reclamar. En este caso, Fátima, ¿qué podría hacer? Porque más allá del dolor que le pueda causar no tener la huella de su mascota, supongo que tendrá alguna forma de recuperar lo invertido. Efectivamente, coincido contigo, Fernando, es un caso curioso. El consumo al final, pues tenemos un poquito de todo. Lo que le recomendaría a Fátima es formalizar esa reclamación, o sea, ella está haciendo las gestiones con el veterinario, con la empresa que incineró, que lo haga directamente, pues o bien a través de los servicios municipales de consumo o bien a través de una organización de consumidores, para ver si de esta forma esa huella aparece, digamos, es decir, que de alguna forma llegue de alguna autoridad y haga que pues
pues se tomen esa molestia a lo mejor de rebuscar bien. Si lamentablemente o no se tomó esa huella o bien la huella se ha perdido, nos encontraríamos ante una prestación de imposible cumplimiento, toda vez que efectivamente, como ella dice, el gato ha sido incinerado. En ese caso solamente cabría solicitar la devolución del importe que ella hubiera abonado y en su caso una indemnización para reparar los daños morales que le pueda causar esta situación. Miguel Crespo, asesor jurídico de CQ, muchísimas gracias por haber respondido a las dudas de nuestros oyentes. Vicente desde Valencia, Carmen desde Jerez de la Frontera y Fátima desde Guadalajara. Muchas gracias a vosotros. En Código de Barras resolvemos tus dudas y consultas. Escríbenos a códigodebarras@cadenaser.com o déjanos tu mensaje en el 679 017 014. Give up on this love and fight the tide. 'Cause I hear you creeping in late at night, and I know that shit ain't right. And I'm tired of pretending that one day you gon' change. So as you wander, I wonder, ponder, am I better off without you? Código de Barras. El consumo con buena música. Efectivamente, el Euribor ha bajado mucho este mes, al 2,9% es la media. De los 20 países del euro, 9 ya tienen una inflación por debajo del 2%, que es el umbral de estabilidad de precios que fija el Banco Central Europeo. Los tipos de interés variables se situaron en el 2,99%. Mes tras mes crece el volumen de crédito al consumo. Términos como Euribor, inflación, umbral de precios, tipos variables o crédito al consumo se cuelan a diario en las noticias que consumimos, pero ¿entendemos lo que significan y cómo determinan nuestro día a día? Si te pregunto qué es el Euribor. Más o menos creo que lo sé, más o menos, pero no sé específicamente. No, es que soy de artes. Y si te pregunto por diferencia de una hipoteca de un crédito. Ni idea, porque no pago hipoteca. ¿Y interés compuesto? Ni idea. Interés compuesto, sí, digamos, cuando reinvertís algo que ya te da interés, ¿no es cierto? Es que nosotros ya no estamos en esa edad. Nosotros ya tenemos piso, ya tenemos muchas cosas. Solamente son los hijos los que ya a veces nos ayudan a ciertas cosas. La encuesta de competencias financieras del Banco de España reveló en 2022 que la mitad de los ciudadanos es incapaz de responder a preguntas básicas sobre conceptos como la inflación, el interés compuesto y la diversificación del riesgo. Y 6 de cada 10 españoles, sondeados recientemente por la Unión de Créditos Inmobiliarios, tiene dificultades para comprender la terminología y el proceso de contratación de una hipoteca. Lorena Zenlusen es responsable dentro de esa entidad financiera y aboga por mayor formación desde edades tempranas. Es importante empezar cuanto antes a formar a nuestros jóvenes en no solo temas hipotecarios, sino también en cuanto al ahorro, al manejo de documentación básica que vivirán en su vida, ¿no? Como es una nómina, una declaración de la renta. Y bueno, todo esto creo que hará camino y hará mella para que cuando lleguen a un momento trascendental, como puede ser el plantear la compra de su vivienda, pues ya tengan ese bagaje y ese backup necesario para poder afrontar esta otra decisión de un modo mucho más consciente e informado también. Patricia Suárez, presidenta de la Asociación de Usuarios Financieros Asufin. ¿Qué tal? Bienvenida a Código de Barras. ¿Qué tal? Patricia, es cierto que nuestro país se sitúa en la media de la OCDE en términos de educación financiera, pero a la vista de estos datos que aportábamos y de los testimonios que escuchábamos al comienzo, ¿dirías que todavía tenemos mucho camino por recorrer en esta materia? No sé si te resulta preocupante. Bueno, pues sobre todo es decepcionante, ¿no? Somos muchos los actores que participamos en el programa de educación financiera,
pero todavía no es suficiente. Yo siento que por muchos esfuerzos que hagamos, si no introducimos la educación financiera en los colegios, y ya no solo en los institutos, yo bajo a los colegios, no lo vamos a conseguir. Y no se trata de poner una asignatura que se llame educación financiera, sino integrarla en los programas de educación, que creo que debería ser obligatorio. Es la única manera de progresar en este sentido. Un cambio radical para que cada generación que vaya saliendo tenga unos conocimientos más sólidos y pueda gestionar mejor su día a día. Cuando hablas de introducir la educación financiera en el currículo escolar, ¿a qué te refieres? Ponnos un ejemplo del tipo de conocimientos que se deberían impartir desde edades tempranas a los estudiantes. Bueno, pues desde conocimientos matemáticos, la propia asignatura de matemáticas para saber calcular el interés simple, el interés compuesto y cosas por el estilo, a introducirlo en cuestiones, por ejemplo, en la historia. Tú puedes introducir crisis financieras, conceptos como la inflación, que era una de las preguntas que el año pasado y durante este año más ha entendido la gente porque no le ha quedado más narices que averiguarlo. Cuestiones como estas y luego también cuestiones prácticas. Hacer entender qué significa endeudarte, qué significa tomar prestado y qué consecuencias tiene para las personas. Esto en la historia del mundo hay múltiples ejemplos. Cuestiones como comprarte una casa, como hacer un presupuesto. Yo creo que poco a poco, de manera progresiva en los currículos, se pueden ir introduciendo ejemplos que los niños y luego jóvenes entiendan que sirven para la vida cotidiana y no solamente para un currículum escolar. Escuchábamos a un joven hace unos minutos decir: yo es que soy de artes y no entiendo de estos asuntos, y a una señora que decía: yo es que ya soy muy mayor para estar en estos temas. Claro, no hay una edad para la educación financiera, a todos nos afecta, jóvenes y mayores. A todos nos afecta. Yo estoy convencida que esta señora mayor seguro que ha gestionado su casa, que ha hecho sus presupuestos, aunque los tenga en la cabeza y aunque sea con la cuenta la vieja, lo ha hecho y lo podría haber hecho todavía mejor si hubiese tenido más herramientas. Y ser de letras, eso es una excusa barata. Tú llevas dinero en el bolsillo. Claro. Tú gastas todos los días. Deberías saber qué significa esto. Y además, otra cosa muy importante, los derechos que como consumidores tenemos. Mucha gente, cuando yo les explico, tú puedes poner una reclamación porque tienes derecho a esto o aquello, se sorprende, no lo saben. O otra de las cuestiones que tiene que ver con educación financiera, los seguros. Tan importantes cuando te sacas el carné, bien que te explican que necesitas un seguro obligatorio y las consecuencias que tiene. Pues cuando te compras una casa, también deberías tener un seguro para tu casa, para cubrir determinadas incidencias. Y luego la jubilación, ahorrar, saber programar una retirada después de la vida activa. Esa es otra de las grandes asignaturas pendientes que tenemos en nuestro país. Vemos como en otros países, estoy pensando en Holanda y en algunos países nórdicos, mucha gente tiene unos ahorros y una retirada de la vida activa muchísimo más eficiente que la que tenemos nosotros. Y eso, sin ninguna duda, se debe a conocimiento de la propia población que se va transmitiendo tanto internamente en las familias como en los colegios, en los currículos educativos. La falta de educación financiera en España explica, en parte, el hecho de que hayamos tenido tantos escándalos financieros recientes. Hablo, por ejemplo, el engaño con las preferentes, las hipotecas suelo, y esperemos que no suceda nada con las criptomonedas. En parte sí, pero no podemos cargar toda esa responsabilidad, porque eso sería tanto como venir a decir que si las entidades financieras se van a aprovechar de nuestra ignorancia. Y yo creo que esto es una conclusión muy dura que deberíamos evitar. Yo creo que la industria de inversión bancaria, aseguradoras, debe actuar de manera profesional con independencia de si uno tiene o no los conocimientos, y creo que en la crisis financiera no lo hicieron. Te invierto entonces la pregunta: ¿con mayor educación financiera se hubieran evitado escándalos o se podrían evitar engaños en el futuro? Entiendo que si hubiésemos tenido más educación financiera no se hubiesen atrevido a colocarnos este tipo de productos de una manera masiva y sin límites. Eso sí que podría haber sucedido. Yo fundo la asociación porque a mí me colocan un swap, que es un instrumento complejo, es un derivado financiero asociado a mi hipoteca que yo no tenía ni idea de cómo funcionaba.
realmente la capacidad de hacer las preguntas se tiene cuando conoces el producto. Entonces yo no pude hacer las preguntas correctas porque yo no entendía el producto y lo que entendí fue lo que se me explicó. Ahí hubo un abuso real de mi ignorancia, sin ninguna duda. Y para quienes no están a tiempo de tener esa educación financiera en la escuela, ¿dónde pueden recurrir para tenerla? Es decir, hay centros que permitan al ciudadano común y de una forma medianamente sencilla educarse financieramente. Hay centros y hay asociaciones como la nuestra que estamos todos los meses, hacemos 1 o 2 webinars que se conectan online y que los tienen también colgados en nuestra página web, donde vamos introduciendo píldoras, ¿no?, sobre los seguros, sobre cómo contratar una hipoteca, los derechos que tienes cuando contratas, cuando alquilas un piso, los derechos que tienes, por ejemplo, en comisiones bancarias, que es uno de los vídeos que más se ha visto que tenemos colgados. Cosas pequeñas, de a poquito, para poder entender cómo funciona el sistema financiero y, sobre todo, cuáles son nuestros derechos. Nosotros no nos vamos a lo macro, no nos vamos a cuestiones complicadas, sino a cuestiones muy sencillas. ¿Qué comisiones tengo que pagar? ¿Qué me pueden exigir? ¿Y qué puedo negarme, ¿no? Pues Patricia Suárez, presidenta de la Asociación de Usuarios Financieros, como siempre, muchísimas gracias por haberte pasado por Código de Barras. Gracias a vosotros, un abrazo. Pues precisamente esa apuesta por la educación financiera es en la que se hace hincapié este lunes, porque el 59% de los españoles, 6 de cada 10, reconoce tener conocimientos financieros básicos, un porcentaje que se eleva al 70% de las personas jubiladas en nuestro país. Another day just like the others, or so it seemed to me. I daydream about tomorrow, how it might turn out to be. Our doubt is in remission. Síguenos en Twitter, en Facebook y en Instagram, @Código de Barras. Y escúchanos siempre que quieras en Ser Podcast y en la web de la Ser. Suscríbete a Código de Barras. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la Ser los domingos a las 6 de la mañana. ¿Recuerdan cómo eran las cafeterías y los bares en España antes de la llegada del teléfono móvil? Es verdad que los smartphones conectados a Internet nos permiten estar en contacto permanente con familiares y amigos, aunque vivan a miles de kilómetros de distancia, pero cada vez más personas dicen sentirse solas y alejadas de sus amigos y familiares más cercanos, porque la pantalla se interpone entre ellos. Por eso, Un Café de Barcelona ha decidido que la mejor manera de que conectemos es precisamente desconectar el teléfono móvil. Nuestro compañero Ferran Dalmau se ha acercado a conocer el Offline Club. 3 horas desconectados de su móvil. Ese era el reto para decenas de jóvenes y adultos durante una mañana en el centro de Barcelona. Lo vi en Instagram. No sé cómo me ha llegado, pero salió en mi timeline. Y pensé, ay, qué interesante, voy a ver qué gente hay.
Es Irene, una mujer, como se entiende ya un poco por su acento, nacida en el extranjero, que llegó hace unos años a Barcelona y que comparte con sus compañeros de hoy una manera concreta de entender cómo debe ser una relación sana con el móvil. Yo no soy muy de móviles, entonces normalmente me va fácil de dejarlo y hacer otra cosa hasta que mis amigos se quejan. Nunca se puede, si queréis algo, llamadme, pero siempre está en silencio así. Son las 9:30 de la mañana y en la calle Pau Claris con Gran Vía, en el corazón de Barcelona, ya hay un par de curiosos que esperan a las puertas de Ona Llibres, una librería reconvertida para el evento de hoy en un espacio de encuentro. Las notas de un piano en directo amenizan el espacio, hay sillas de mimbre, mesas de cafetería y una mesa con cafetera, zumos y bandejas de fruta esperando a los visitantes, alguna galleta también. Lo que no hay es móviles. Somos al final un poco esclavos a las notificaciones o distracciones y es importante pues dar a compartir momentos y espacios donde esto no esté para que la gente se conciencie y vea los beneficios. Lo cuenta Mónica Golay, quien ha organizado esta edición barcelonesa de The Offline Club, una iniciativa que empezó en Ámsterdam. Y tal cual lo vi, les escribí y les dije que Barcelona necesitaría esto también y que estaría encantada de organizar algo así. Y así es como empezó. Estuvimos en contacto unos meses, ellos lo expandieron en Holanda durante el verano. Y en verano es cuando fui a conocerles, a reunirme con ellos y a atender a uno de sus eventos para conocer la dinámica y ver qué se siente, ¿no? Aunque el evento es en inglés, atrae también a muchos locales que sienten la necesidad de buscar un espacio donde aprender a no estar pendientes del móvil. Yo considero que no soy atada al móvil, pero sí que lo tengo cerca. Entonces, claro, el no tenerlo cerca puede ser un reto. Te condiciona, entonces no tenerlo puede ser bueno para la mente. Eso sí. Los hay pendientes del teléfono y los hay directamente enganchados. Yo siento que estoy muy enganchada a mi móvil, especialmente debido a aplicaciones como TikTok o como Instagram, sobre todo el apartado de los Reels, porque creo que es muy fácil tirarte ahí horas y horas pues consumiendo TikToks. Y al final pues terminas hasta perdiendo la noción del tiempo y tampoco es que estés viendo nada en concreto, sino que vas pasando TikToks y eso te va como consumiendo y atrapando. Te consume, te atrapa, te desconcentra. Durante alrededor de una hora los asistentes han tenido tiempo para ellos mismos, es decir, un espacio reservado para, con la música de fondo, leer, pensar, descansar. Y luego, en la segunda parte del evento, la premisa era la contraria: conocerse, hablar y hacer nuevas amistades. Justo teníamos una amiga que nos lo descubrió, el poder desconectar de todo, de la gente, conectar con uno mismo y demás, y nos pareció súper interesante esto para desconectar con otra gente, conectar con uno mismo y sobre todo hacer networking con gente un poco que más despierta y que le interesa este mundo. A la salida, recuperar su móvil y, paradójicamente, darse el número de teléfono o el Instagram unos a otros. Algún café en el bar de delante y responder a los mensajes. Reto cumplido. Han pasado 3 horas desconectados del mundo digital. Gracias, Ferran. Pues precisamente este reportaje me da una idea. Creo que le voy a encargar a alguien del equipo que pase varios días desconectado o desconectada de las redes sociales. Vamos a hacer un experimento a ver qué tal funciona. Código de barras. El consumo en la SER. Nos vamos ya. En la producción esta semana han estado Laura Bermejo y Miguel Ángel Pérez. En la técnica, Carlos Ródenas, María Jesús Rodríguez y David Nieto. Y en el diseño sonoro, como siempre, Marcos Granado. Ya saben que pueden recuperar los episodios del programa en SER Podcast y que pueden seguirnos en las principales plataformas de audio y a través de la web de la SER. Nos volvemos a escuchar el próximo domingo. Hasta entonces, como siempre, feliz semana y recuerden, consuman con cabeza. Fernando Bayo. The bad. We all know that a man needs one woman to hold on to. Maybe that woman is you.
ease your pain, 'cause I've got open arms for you. A heart that's always true, loving, opened up my eyes to the one thing I need. It's got a one woman to hold on to. Baby, through the good and the bad, we all know that I means one woman to hold on to. Maybe that woman is you. Give me everything I got, maybe I'm holding on. Where I am and where I'm not, baby, I'm holding on. Every breath and every thought, holding on. One woman. Cause I've got open arms for you. A heart that's always true, loving, opened up my eyes to the one thing I need. It's got a one woman to hold on to. Baby, through the good and the bad, we all know that I need one woman to hold on to. Baby, that woman is you. Cadena Ser. La radio.